Muy buenas, bienvenidos al podcast del entrenador clínico, soy Alejandro Martínez y en el episodio número 9 vamos a tratar un tema muy interesante y de interés general. Por eso voy a explicar las cosas de la forma más sencilla posible para que podáis entenderlas y saquéis unas buenas conclusiones si es que estáis interesados en el tema del ejercicio físico. Este vídeo es una serie de episodios en donde vamos a estar hablando sobre el cáncer y en el vídeo de hoy tocaremos temas como por ejemplo mitos en relación al cáncer y al ejercicio físico, pero también vamos a tratar algunos aspectos como por ejemplo el uso de esteroides anabolizantes y el riesgo de cáncer, la fatiga relacionada con el cáncer y cómo nos puede ayudar el ejercicio físico, o también cómo es que el cáncer afecta a la composición corporal de estas personas y qué opciones de ejercicio físico tenemos para mejorar la calidad y la función del músculo o para disminuir el porcentaje de grasa corporal. Estos vídeos van a publicarse a lo largo de este mes, así que espero que estéis atentos y si tenéis algún familiar o vosotros mismos tenéis o habéis tenido algún episodio de cáncer, os recomiendo todos estos episodios porque son muy interesantes. Ahora sí que sí, vamos a empezar con el podcast de hoy. El primero de estos mitos es que el ejercicio físico no es seguro o no es eficaz para tratar un cáncer. Esto es totalmente erróneo y no tiene ningún tipo de fundamento científico ni clínico. El ejercicio físico, a lo largo ya de unos cuantos años, especialmente en estos últimos años, ha demostrado que es un tratamiento eficaz y seguro para tratar muchísimos tipos de cáncer y es un tratamiento complementario a otros tratamientos como podrían ser la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia o incluso las cirugías u otros tipos de tratamientos más modernos. Es verdad que el ejercicio físico tiene ciertas limitaciones, pero sí que es eficaz y seguro, aunque va a depender también, sobre todo, de cuál es el nivel o la evolución que lleva el cáncer en esta persona y también de su nivel de condición física. Ejercicio físico, especialmente ejercicio cardiovascular como andar, correr, nadar, hacer bici, remo, actividades en el medio natural, hacer senderismo, son extremadamente útiles. Además, entrenamiento con cargas, es decir, con el uso de mancuernas, barras, máquinas en gimnasios, con nuestro propio peso corporal también son muy útiles. Incluso otras modalidades, aunque no tan practicadas y no tan eficaces, pueden ser un complemento a estos dos tipos de ejercicio que os he dicho, como pudieran ser yoga, pilates, tai chi, qigong. Son tratamientos que pueden llegar a ser útiles, pero como he dicho, no deberían sustituir el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento cardiovascular. El ejercicio físico ha demostrado que es efectivo, digamos, en dos vertientes relacionadas con el cáncer. Por un lugar, se ha utilizado el ejercicio físico para tratar ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer colorectal, de próstata, leucemias, cánceres del sistema nervioso y un sinfín más de cánceres, aunque no están tan investigados. Y por otra parte, se ha usado el ejercicio para tratar síntomas o consecuencias directas o indirectas del cáncer y de sus tratamientos, como pudieran ser, por ejemplo, la caquexia, una baja masa o fuerza muscular, también la osteoporosis, la fatiga, la anemia, depresión y ansiedad como consecuencia del cáncer, un nivel bajo de condición cardiorrespiratoria. Todos estos síntomas o consecuencias del cáncer, generalmente con un buen programa de ejercicio físico supervisado y progresivo, responden bien a lo que viene siendo una mejoría. Sí que es verdad que todo va a depender de cómo está la persona, es decir, cuál es su nivel de condición física y el tratamiento y el estadio en el cual está el cáncer. A cánceres más avanzados, es verdad que el ejercicio físico
puede tener algunas dificultades para incluirse dentro de esos tratamientos básicos del cáncer, quimio, radio, etc. Pero siempre se puede hacer algo, obviamente, con un mayor nivel de adaptación. Mito número 2. El ejercicio físico favorece el aumento del riesgo de tener una metástasis cancerosa. ¿Qué es una metástasis? Una metástasis sucede en algunos casos, no en todos, cuando las células tumorales del tumor principal viajan a otras partes del cuerpo, se instauran en una zona determinada y siguen reproduciéndose creando nuevos tumores. Estas células tumorales van a viajar por la sangre o por el sistema linfático y tienen una peculiaridad, que van a aumentar el riesgo de muerte de esta persona y van a complicar el panorama del cáncer. Es muy importante, aunque esto simplemente es una puntualización, que si por ejemplo tenemos un cáncer de mama y hay una metástasis al pulmón, estas células cancerosas son de cáncer de mama, no de cáncer de pulmón. Simplemente es un matiz porque podría tener algún tipo de sentido dentro de los próximos años si nos ponemos a investigar de forma muchísimo más precisa con esa medicina de precisión que se llama los efectos o cómo usar el ejercicio físico. Pero bueno, estas son cosas mías y de algunos profesionales que hacemos algunas reflexiones así un poquito más frikis. Digamos que esto es una metástasis y la metástasis es un estado avanzado del cáncer y muchísimo más agresivo. Si el ejercicio físico promoviese aumentar el riesgo de tener una metástasis, esto podría considerarse un tratamiento que atentase contra la salud pública y realmente podríamos tener muchísimos problemas legales porque básicamente lo que estaríamos haciendo es aumentar el riesgo de que una persona muriese y esto realmente no tiene ningún tipo de base científica. Sí que es verdad que el ejercicio físico causa una especie de caos momentáneo y a lo largo de esas malinterpretaciones se ha dado a entender que el ejercicio físico podría favorecer que las células migraran de un sitio a otro. Sin embargo, esto no tiene ningún tipo de sentido, como ya os he dicho. De hecho, cuando hacemos ejercicio físico de forma regular, entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, sobre todo entrenamiento aeróbico cardiovascular, que es el que más se ha investigado en relación a este tema, se ha visto que es capaz de cambiar las características del entorno de este tumor. Este tumor está rodeado de una serie de moléculas o elementos peculiares que van a favorecer que este tumor se siga alimentando, que crezca, que se proteja y va a ser un poquito más difícil que los tratamientos clásicos y que el ejercicio físico actúen. Sin embargo, gracias al ejercicio físico, este microambiente tumoral puede cambiar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio podemos modificar hasta cierto punto el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, podemos modificar procesos de inflamación, aunque es muy importante que tengáis en cuenta que la inflamación, la respuesta inflamatoria es algo totalmente normal. Sin embargo, en algunos cánceres o en el cáncer o enfermedades crónicas, a veces esta inflamación es excesiva, está muy extendida a lo largo del tiempo y esto sí que tiene un impacto nocivo en la salud. A lo largo de estas modificaciones, cambios también en el metabolismo, esa parte del organismo, en este caso energético, que nos permite obtener energía, y también a través de la liberación de algunas moléculas, de miles de estas moléculas que tienen efectos muy variados y son conocidas como mioquinas. Son mioquinas porque se liberan en el músculo a la hora de hacer ejercicio físico. Pues de alguna forma extremadamente compleja y que todavía estamos investigando, el ejercicio físico brindaría una especie de protección a nuestros órganos internos. Y esto es especialmente favorable para ponerle las cosas un poquito más complicadas a esa metástasis. Cuando unas células tumorales
deciden migrar, bueno, no es que lo decidan porque no tienen conciencia, sino simplemente cuando unas células tumorales migran de una parte del cuerpo a otra, esto es un proceso muy riesgoso para ellas, porque generalmente a lo largo del camino algunas de ellas mueren. Pues se van a encontrar un sitio que es algo más adverso para empezar a reproducirse, y es porque el ejercicio físico ha brindado una especie de escudo muy entre comillas, para estos órganos internos nuestros. Sí que es verdad que se ha visto que el ejercicio físico en poquísimos estudios en humanos, concretamente en un estudio se demostró que el ejercicio físico cardiovascular era capaz de disminuir hasta el 70% el riesgo de tener una metástasis. Esto fue en pacientes, obviamente en humanos, que tenían melanoma, un cáncer de piel, de hecho el cáncer de piel más mortal, aunque no el más común. De todas formas, en relación a este tema, aunque el ejercicio físico es totalmente falso que el ejercicio aumente el riesgo de metástasis, hay muy poca información y se necesita investigar todavía más sobre el tema, como por ejemplo, solo hemos investigado el ejercicio aeróbico cardiovascular, pero ¿qué pasa con el entrenamiento de fuerza? Y si combinamos ambos, ¿qué va a pasar? Si hago ejercicio físico y dejo de hacer ejercicio, ¿hasta cuánto tiempo puede durar esta especie de protección? No lo sabemos todavía y son preguntas muy interesantes que podrían venirnos muy bien para todos los profesionales que nos dedicamos a ello. Tercer mito sobre ejercicio y cáncer. El ejercicio empeorará tu linfedema / el ejercicio no es útil o no puedes hacer ejercicio físico cuando tienes un linfedema. Absolutamente falso y que carece de evidencia científica y sobre todo también experiencia clínica. ¿Qué es el linfedema? El linfedema es un efecto secundario que puede surgir ya sea de algún tratamiento, como por ejemplo la radioterapia o alguna cirugía, o como consecuencia del propio cáncer. Nosotros, al igual que tenemos el sistema cardiovascular, que es entre otras, una red de vasos sanguíneos que corren por todo nuestro cuerpo, tenemos otro sistema conocido como sistema linfático, que también tiene sus órganos y todos sus vasos linfáticos. Dentro de este sistema corre un líquido llamado linfa, y se transportan algunos elementos como proteínas, sales, agua y glóbulos blancos, unas células del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que sucede? En algunos casos, este sistema linfático no funciona bien y los vasos se obstruyen y la linfa no puede circular correctamente. Entonces va a haber un aumento del volumen, generalmente de las extremidades de los brazos y de las piernas, y esto va a causar inflamación y malestar. Como ya os he dicho, puede ser consecuencia de cirugías, radioterapias, si tenemos, por ejemplo, alguna enfermedad cardiovascular, artritis o también incluso algún tipo de infección o mutaciones del propio sistema linfático. Cuando hablamos de ejercicio físico y linfedema, es muy importante que entendáis que el ejercicio físico no va a empeorar el linfedema. Es también muy importante que tengamos en cuenta el sentido común y que sobre todo también consultemos a los médicos o especialistas que están a nuestro cargo. Esto es fundamental porque ellos nos van a poder informar muchísimo mejor, aunque siempre podéis obtener una segunda opinión profesional que también vendrá muy bien. A veces algunos médicos contradicen, es decir, no recomiendan el ejercicio físico cuando hay un linfedema, pero esto realmente no tiene ninguna base científica porque se ha visto, curiosamente, que el ejercicio físico, tanto el entrenamiento cardiovascular como el entrenamiento de la fuerza muscular, es beneficioso para este linfedema. No va a aumentar la gravedad y además puede disminuir el número y la gravedad de algunos de sus síntomas. Gracias al ejercicio físico podemos, por ejemplo, en el caso de mujeres con cáncer de mama, que es el tema más investigado en relación al linfedema, se ha visto que
son capaces de mejorar el rango de movimiento, es decir, la movilidad del hombro y también la fuerza muscular del deltoides. Además, en algunos casos también se ha visto que el ejercicio físico puede disminuir hasta el volumen o la hinchazón de esta extremidad. De todas formas, es muy importante que entendáis que estos temas todavía necesitan más desarrollo. Cuando hablamos de tratamientos simples, como por ejemplo solo entrenamiento cardiovascular, tenemos más investigación, pero si queremos hacer las cosas un poco más complicadas, como la combinación de entrenamiento de fuerza con aeróbico, por ejemplo, en un cáncer de estómago, aquí ya no tenemos tanta evidencia, pero podríamos hacer una especie de extrapolación, es decir, coger lo que se sabe en cáncer de mama y llevarlo a otro tipo de cáncer y a partir de ahí ver con pruebas y con nuestros propios ojos si esta persona está mejorando. Cuarto mito en relación al ejercicio y al cáncer es que no se puede levantar peso con el brazo en el cual tenemos un PIC o un portacat. ¿Qué es un PIC y qué es un portacat? No en todas las personas que tienen cáncer se utilizan estos dispositivos, pero sí que pueden ser bastante comunes. Un PIC es un elemento, un dispositivo, un catéter, ¿vale? Que se pone con una aguja vía intravenosa, es decir, por la vena, y tiene un tubito que poco a poco va subiendo por la parte superior del brazo, luego zona del pecho y conecta con nuestro corazón. Además, aparte de esa parte interna, tiene una zona externa en donde existen una serie de mangueritas o conexiones en donde pues, los médicos pueden hacer las pruebas o suministrar tratamientos pertinentes. Este PIC se suele utilizar para, por ejemplo, suministrar tratamientos de quimioterapia o antibióticos, para hacer transfusiones de sangre, para analizar sangre o también suministrar ciertos líquidos que tienen los médicos en cuenta a la hora de tratar a las personas con cáncer. Esto básicamente lo que va a hacer es facilitar muchísimo la tarea y sobre todo evitar que constantemente se tenga que estar pinchando al paciente, porque hay unas conexiones que facilitan muchísimo el trabajo. Bien, el tema del PIC, sí que es verdad que aquí es muy importante que de nuevo apliquemos el sentido común y aunque hacer ejercicio o levantar peso con un PIC es seguro, es muy importante que no hagamos burradas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, burradas es que si tengo un PIC no haga deportes de contacto en donde pueden golpear el dispositivo o tirar de él, porque esto sí que podría ser un grave problema para esta persona y tendría que terminar en el hospital reponiendo pues, el aparatito, ¿no? Por ejemplo, tampoco hagamos movimientos muy bruscos y repetitivos, porque esto también podría molestar a este PIC, a este catéter. Y sí que es verdad que, aunque algunos médicos contradicen, no recomiendan levantar peso, sí que se puede levantar peso. Si somos una persona que teníamos un bagaje o experiencia en el entrenamiento con cargas y levantábamos muy pesado en algunos ejercicios básicos, yo apelo al sentido común y recomiendo que estas cargas se bajen, sobre todo al principio, para que de nuevo, poco a poco progresemos y hasta donde lleguemos a una sensación en donde el dispositivo pues, nos pone un límite, ¿de acuerdo? Porque recordad que hay una especie de tubito que va vía vena y esto puede causar una especie de sensación de malestar o así, una sensación rara. Al principio la persona se va a tener que acostumbrar, pero poco a poco al final os acostumbráis. Sí que es verdad que, por cierto, no hay ningún tipo de evidencia científica que diga que el ejercicio físico va a dañar a este PIC o va a causar que el tubito se suelte. Así que estad tranquilos y de nuevo,
si hacéis ejercicio físico, por ejemplo, de alta intensidad o levantáis muy pesado, bajad la intensidad, sobre todo la intensidad, y poco a poco ir enganchándoos, porque sí que es verdad que si nos pasamos de listos, hacemos burradas, sí que podemos tener problemas. De hecho, algún que otro caso se ha relatado en donde ha habido problemas con el PI como consecuencia de hacer ejercicio físico demasiado intenso y obviamente mucho más allá del sentido común. Por otra parte, el portacat también es una especie de acceso. En este caso, el portacat está a la altura del pecho y está debajo de la piel y sirve pues para también suministrar quimioterapia, transfusiones, análisis de sangre. En este caso, se puede incluso también nadar porque está debajo de la piel, pero muy importante que no practiquemos deportes de contacto en donde el dispositivo pueda ser golpeado. Y quinto y último mito sobre ejercicio y cáncer. Si cuando hago ejercicio libero mucho lactato, entonces hacer ejercicio es malo porque va a ayudar al tumor a crecer. Esto también es falso y viene de un bagaje o de una base totalmente incorrecta a la hora de entender la fisiología. Este tema es un poquito más avanzado y es muy complejo. Mirad, cuando en nuestro cuerpo tenemos dos moléculas, ácido láctico y lactato. Algunos de vosotros, si sois deportistas y hacéis deportes de resistencia, estaréis muy al tanto de esta molécula. El lactato, aparte de que no solo se libera durante el ejercicio físico, también el reposo, tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, las neuronas se alimentan de lactato. Gracias al lactato los espermatozoides pueden crecer. El lactato ayuda a retrasar la fatiga. Y también el lactato es muy importante a la hora de obtener energía en algunas situaciones. Tengo un podcast muy interesante hablando de por qué el lactato ha sido tan denostado, por qué tiene tan mala fama y desmiento una serie de mitos en relación a este. Si os interesa, lo tenéis por ahí para echarle un ojo. Durante el ejercicio físico hacemos especialmente, aunque esto va a variar de la duración, de la intensidad, del tipo de ejercicio, incluso de la propia genética de la persona, liberamos en mayor o menor medida cierta cantidad de lactato, ácido láctico que después pasa a lactato. Sin embargo, el tumor, concretamente algunos tipos de tumor, tienen muchísima preferencia, les gusta alimentarse muchísimo de este lactato. Y el tumor es mala onda, va a usar este lactato para sus propios intereses y generalmente son negativos, es decir, para crecer, para alimentarse, para crear nuevos vasos sanguíneos, para favorecer que el sistema inmunológico esté a su favor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos ejercicio físico, liberamos mucho lactato, dependiendo de la intensidad, duración, etc. Y uno puede pensar, vale, entonces este tumor cogerá el lactato y lo usará para crecer. Pero esto es erróneo, porque lo que sucede es que cuando nuestros músculos producen lactato, la mayor parte de este lactato se queda dentro del músculo y se reutiliza para obtener energía. Y la otra parte de este lactato se coge, se transforma en glucosa y esa glucosa también se puede transformar en energía. Entonces, no es cierto que el ejercicio físico favorezca el crecimiento del tumor vía lactato. La cosa es mucho más compleja y esto ha sido una confusión a la hora de entender la fisiología. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Recordad, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar. Si tenéis algún familiar, vosotros tenéis cáncer o habéis pasado un cáncer, no dudéis en contactar conmigo si lo que queréis es hacer ejercicio físico. Espero que este episodio haya sido de gran ayuda y que os haya ayudado a entender un poquito más allá del ejercicio físico y de cuál es su valor a la hora de tratar un cáncer. No os dejéis engañar. Preguntad a profesionales que entiendan sobre ejercicio y cáncer. Buscad información y os daréis cuenta de que nada es lo que parece, que el ejercicio físico es más beneficioso
beneficioso de lo que a veces, desgraciadamente, algunos médicos nos hacen creer. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en el próximo episodio.